Hola, esto es Ligas Mayores. Hoy día vamos a hablar sobre el libro ¿Por qué dormimos? Del doctor Matthew Walker. Matthew Walker tiene un doctorado en neurociencia, es profesor de neurociencia y psicología de la Universidad de California en Berkeley. Tiene 2 décadas estudiando el descanso y el sueño. Y en este libro, ¿Por qué dormimos?, publicado en el 2017, explica los beneficios del sueño y del descanso. Después de leer este libro, Alejandra y yo hemos aprendido tantas lecciones útiles que quisimos hacer un programa para compartir todo este aprendizaje con ustedes. Así que este programa se tratará de eso. Vamos en esta primera parte a presentarles algunas preguntas que aparecen en la primera sección del libro. Empecemos. Primero, muchas veces el dormir es visto culturalmente como una pérdida de tiempo o como un símbolo de pereza, de flojera, y es interesante porque en realidad pasamos casi 1/3 de nuestro tiempo durmiendo y lo primero que habría que saber es si realmente dormir es una pérdida de tiempo. Ale, ¿qué hemos aprendido sobre eso? Gracias, Blanche. La verdad que hemos aprendido tantas cosas que sí, teníamos muchas ganas de compartirlas. Bueno, evidentemente dormir no es una pérdida de tiempo, sino por el contrario, es una muy buena inversión de nuestro tiempo. Es fundamental una noche de buen descanso y de buen sueño para la salud y el bienestar de una persona. El cerebro durante las horas de sueño no está inactivo, no está haciendo nada. Por el contrario, está súper activo y está ocupado en un montón de procesos que durante las horas de vigilia no los puede realizar. Entonces es justamente en la hora de las horas de sueño que el cerebro va procesando una determinada cantidad de cosas que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con otros procesos que generan como una limpieza de las neuronas, que después lo vamos a ver más en detalle. Las neuronas son las principales células que hay en el cerebro, ¿no? Bueno, todos estos procesos no se pueden hacer durante horas de vigilia y el cerebro los hace justamente en las horas de sueño. Entonces, los humanos tenemos un ritmo de sueño que ocurre cada 24 horas, que tiene que ver con las horas de luz y de oscuridad, y que se llama ritmo circadiano. Ale, ¿cómo es que se produce este ritmo circadiano de 24 horas entonces en las personas? Bueno, este ritmo circadiano justamente tiene que ver con las horas de luz y de oscuridad. Cuando comienza la oscuridad, cuando atardece, cuando anochece, el cerebro, en una glandulita que tiene, comienza a formar una sustancia que se llama melatonina. Y la melatonina es una sustancia que da la señal al cerebro de que se tiene que ir a dormir. Hay otra sustancia llamada adenosina que se va acumulando durante el día en el cerebro y es lo que produce el sueño, produce el deseo de ir a dormir. Y es como un termómetro. A medida que pasamos horas de vigilia, esta sustancia se va acumulando en el cerebro, produciendo cada vez más sueño, cada vez más deseo de dormir, hasta que cuando pasa una determinada cantidad de horas, ese deseo se hace irresistible y nos quedamos dormidos. Estas dos sustancias, la melatonina y la adenosina, tienen que ver con la producción del sueño. Una nota para destacar sobre este ciclo de luz y oscuridad y cómo impactan el ritmo circadiano es sobre las personas que son completamente ciegas, que no pueden percibir luz o oscuridad. Estas personas tienen problemas con el desarrollo del ciclo circadiano del sueño
y muchas veces tienen muy descontrolado las horas de sueño y de vigilia. Y para las otras personas que sí pueden distinguir entre la luz y la oscuridad, ¿el ritmo circadiano es igual? No. Hay personas que pueden permanecer más activos hasta más tarde durante la noche. Y a este tipo de personas se los llaman los búhos, porque justamente tienen más capacidad de hacer cosas y tener actividad durante la noche. Y esto es típico, por ejemplo, en los adolescentes. Ujú. Hay otras personas que su mayor capacidad de trabajo, actividad y demás es más temprano a la mañana. Estos son personas que se acuestan más temprano y se levantan más temprano. Y es más típico de las personas mayores. A estas personas, a este tipo de personas con respecto al sueño, se las llama alondras. Ujú. Entonces, es variado. En general, gente joven tiene un ritmo circadiano más parecido al de los búhos y las personas mayores más parecido a lo de las alondras. Ale, y para las personas búhos o alondras, en el momento en el que ya duermen, ¿ese sueño cómo es? ¿Es un sueño uniforme durante toda la noche o va cambiando? No, el sueño tiene distintas etapas. Para todos los seres humanos tiene distintas etapas. Cuando se comenzó a estudiar el sueño, se vio que durante determinadas etapas las personas dormidas mueven los ojos. A esta etapa se la llamó sueño REM. Se producen un rápido desplazamiento de los ojos oculares a la derecha y a la izquierda. Este sueño REM es muy característico y lo tenemos todos. Al sueño donde no se mueven los ojos se lo llamó sueño no REM. Como vamos a ver después, tienen distintas funciones. Si nosotros utilizamos un electroencefalógrafo, ¿sabes, Blanche, lo que No, es? no, explícanos un poquito. Es un aparatito que tiene unos electrodos que se ponen en la cabeza y lo que hace eso es captar la actividad eléctrica de las neuronas. Entonces, con el electroencefalógrafo puesto, una persona que se queda dormida va a poder registrarse cómo van cambiando las ondas del cerebro. Durante las horas de vigilia, todas las áreas del cerebro funcionan un poquito como por separado. Cuando nos quedamos dormidos, esas ondas en el sueño no REM se van sincronizando y se van enlenteciendo, van siendo cada vez más lentas, hasta que llegan a ser súper lentas y súper sincronizadas. Es como que todas las neuronas del cerebro están de alguna manera conectadas por esas ondas eléctricas. Esto ocurre en el sueño no REM. En el sueño REM, la actividad del cerebro es muy semejante a la de la vigilia, con otra vez las neuronas desincronizadas y trabajando medio por separado en los distintos sectores. En cada noche, estos ciclos de sueño no REM y sueño REM se transcurren uno a continuación del otro, y más o menos por noche tenemos entre 4 y 5 ciclos completos de sueño no REM, sueño REM, sueño no REM, sueño REM. 5 ciclos por noche. Ahora, lo interesante es que la composición de cada ciclo profundo REM no es igual durante toda la noche. Al comienzo de la noche tenemos más componente de sueño profundo y hacia el final de la noche, o sea, en las primeras horas de la mañana, tenemos más componente de sueño REM. Qué interesante. ¿Hay uno más importante que el otro, el profundo y el REM? ¿Cuál es más importante de los dos? Si el profundo o el REM. Los dos son súper importantes y también es muy importante
que estos ocurran en la proporción adecuada. ¿Por qué? El sueño profundo está vinculado con muchos de los procesos de aprendizaje, con la fijación de los procesos de las cosas que aprendimos durante el día. También está vinculado a la memoria permanente. Estas ondas, ¿se acuerdan que ocurren lentas y sincrónicas? Es como que llevan paquetes de memoria de las áreas del cerebro donde la memoria es temporal, es memoria reciente, y las llevan y las depositan en zonas del cerebro donde la memoria es permanente. También en el sueño profundo o no REM, ocurre un proceso como de limpieza, de baldeo del cerebro. Es muy, muy interesante. Durante el funcionamiento de las horas de vigilia, las neuronas, con su metabolismo y todos los procesos físicos, químicos que se produce dentro de ellas, producen desechos. Y en este sueño profundo, el líquido que hay adentro del cerebro produce como un baldeo y una limpieza, removiendo todos esos productos de desecho que se producen. O sea, es súper, súper importante este sueño no REM. A mí eso me pareció interesantísimo, cómo habían esos experimentos mostrado que en el día uno aprendía cosas y las recordaba y se colocaban en una parte del cerebro, y luego cómo cuando uno se despertaba después de dormir, estas memorias importantes se habían pasado, además las importantes, ¿no?, a otra parte del cerebro guardándose para siempre, como que pasan de un cajoncito a otro cajoncito mientras dormimos y se guardan ahí para siempre, ¿no? Seguro, seguro. Y también las que no son importantes, como por ejemplo un número que tuve que retener por un ratito y que en realidad no lo voy a necesitar más, esas se borran para que no ocupen lugar. Uno de los experimentos que decía que además la memoria es voluntaria, ¿no? Que uno dice, me tengo que acordar de esto y de esto no me tengo que acordar. Y cómo efectivamente había un ejercicio en el cual en la noche lo que yo había decidido que tenía que recordar se iba al cajoncito permanente, y lo que yo había decidido que no se tenía que recordar se baldeaba, como decías tú, ¿no? Se limpiaba, se iba al tachito de basura. Así es, así que es muy, muy importante. O sea, la ciencia lo ha mostrado, que el buen descanso y la memoria van bastante, y la buena memoria van bastante de la mano. Entonces, hasta ahora dijimos cuáles eran, digamos, las funciones del sueño profundo o no REM. Ahora, las funciones del sueño REM, en este sueño donde el electroencefalograma es similar al de la vigilia, la función de esta etapa del sueño es completamente distinta y está más vinculada con procesos de creatividad, de solución de problemas, es también durante estas etapas de sueño REM que soñamos. Durante el sueño REM, que movemos los ojos, el cerebro está soñando y está ideando y está buscando soluciones alternativas. Es muy, muy importante esta etapa, que como dijimos, tiene que ver con la creatividad, con el encuentro de soluciones. Por eso es que a veces nos despertamos y tenemos la solución que despiertos no hemos encontrado. Exactamente. O algo que hemos estudiado y no lo hemos terminado de comprender, y a la mañana se produce ese clic gracias a esa integración de los conocimientos que ha ocurrido en el sueño REM durante la noche, ¿no? Y podemos ver las cosas de otro ángulo completamente distinto. Sí, tú sabes que leyendo esa parte precisamente del libro, sentía cómo no puedo retroceder en el tiempo y volver a la universidad. Para no pasarme la noche entera estudiando hasta las 3 de la mañana y tomar el examen a las 9,
hubiera estudiado más bien la noche, o sea, el día anterior al examen, y hubiera descansado bien, y entonces las cosas hubieran estado más asentadas en mi cerebro y en mi memoria, ¿no? Por supuesto. Totalmente contraproducente, o sea, nos hemos pasado la vida universitaria estudiando hasta las madrugadas sin darle la oportunidad al cerebro que el conocimiento se asiente. Bueno, no fue mi caso, porque yo siempre necesité irme a dormir medio tempranito. Nunca fui a un examen sin haber dormido. Ay, qué Pero maravilla. sin duda, digamos, el mejor pronóstico para un examen lo da la noche anterior de un buen descanso y buen sueño. O sea que hemos hecho realmente, hemos tenido una cultura, algunos, en la universidad bien contraproducente, ¿no? Cafeína, madrugada, falta de sueño, rompiendo el proceso creativo y de asentación de la memoria. Exactamente, O sea exactamente. que de esas dos cosas podríamos, en primer lugar, sacar una buena lección, ¿no? Que es cuando uno tiene que estudiar, tiene que dormir bien, bien la noche anterior. Y de repente estudiar no el día antes del examen, sino 2 días para dejar que todo se asiente antes de responder preguntas, ¿no? Ciertamente, sí, 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 sin duda. Y ahora que mencionaste la cafeína, es muy interesante cómo actúa la cafeína. ¿Te acuerdas esto de que las horas de vigilia van aumentando esta sustancia que se llama adenosina, que es la que produce el sueño y ganas de irse a dormir? Bueno, la cafeína bloquea esta sustancia, no deja que esta sustancia actúe, produciendo el deseo de dormir. Entonces uno se siente más despierto. Pero en realidad lo que hace la cafeína es engañar al cerebro, porque la sustancia esta se sigue acumulando igual. Entonces, tú, engañando al cerebro, puedes seguir despierto y puedes seguir leyendo o estudiando o trabajando, pero sin duda vas a cometer un sinnúmero de errores que van a ser mucho mayores a que si tu cerebro no hubiera tomado la cafeína y se hubiera ido a dormir, digamos. Sí. La cafeína no solamente está en el café, la cafeína es de un grupo de sustancias que se llaman xantinas y que están en las bebidas energizantes, en el café, en el té también, en el chocolate. Y también la otra cosa muy importante es que la cafeína tiene una vida media, así se llama, cuando nosotros tomamos una taza de cafeína, por ejemplo, la cafeína empieza a circular por nuestro cuerpo y por nuestro cerebro. La vida media es el tiempo que tarda el cuerpo en deshacerse de la mitad de la dosis de cafeína que tomamos. La vida media de la cafeína más o menos es 7 horas. Quiere decir que si yo tomo un café o un café con leche, una bebida energizante a las 5 de la tarde, a las 12 de la noche todavía en mi cuerpo tengo la mitad de la cantidad de la cafeína que tomé. Entonces es probable que no me pueda quedar dormido fácilmente. Totalmente. En las personas mayores, esta vida media, el tiempo de depuración de la cafeína, es todavía mayor. Entonces es muy, muy importante para la gente mayor no tomar café o con, sustancias con cafeína después de las 3 de la tarde, por lo menos. Otra cosa que aprendí en el libro es que las bebidas, el café descafeinado tiene entre 15 y 30% del contenido normal de cafeína, ¿no? O sea que Claro. si tomamos un café que dice descafeinado, tampoco no es que es 100% descafeinado, ¿no? Tiene un Exacto. efecto de cafeína en nuestro cuerpo, casi que suficiente, porque si tiene entre el 15 y el 30, podría ser suficiente para darte la despertada que necesitas, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Además de la cafeína, el libro menciona al alcohol. ¿Cuál es el efecto del alcohol sobre el sueño? Bueno, el alcohol es un muy potente inhibidor o supresor del sueño REM.
la gente piensa, bueno, yo me tomo media botella de vino y voy a dormir re bien, re pancho, profundo, pero no es así. El alcohol en realidad superficializa el sueño, no permite que sea tan profundo, y además suprime el sueño REM. O sea que en realidad es deleterio para la calidad del descanso. Además, otra cosa muy importante con el alcohol es en las embarazadas. Se han hecho estudios en fetos donde se ve que el bebé tiene una gran cantidad de proporción de sueño REM. Y el alcohol es un potente supresor del sueño REM. El sueño REM durante los meses de embarazo es muy, muy importante para todo lo que es la maduración y las conexiones de las neuronas en el cerebro. Si una embarazada toma alcohol, esto anula el sueño REM en el bebé y tiene un efecto muy, muy deleterio en la maduración del cerebro, del feto. Sí, fetal. Sí. Y lo mismo cuando están lactando. Pasa lo mismo porque el alcohol se transporta con la leche y le llega al bebé lactante, y el bebé lactante también tiene una gran proporción de sueño, necesita una gran proporción de sueño REM su cerebro. Y si el alcohol no lo permite, ese cerebro va a estar en problemas. Ok, entonces, esto que hemos visto es la primera parte del libro, que en inglés es This Thing Called Sleep, o sea, esto que llamamos dormir, ¿no? Entonces, a ver si hacemos un pequeño resumen de las ideas principales de esta primera parte, Ali. Primero, dormir no es una pérdida del tiempo, sino tiempo muy, muy bien ganado. Segundo, las sustancias que nos permiten quedarnos dormidos son fundamentalmente dos. Una, la melatonina, que tiene que ver con la aparición de la oscuridad, y la otra es la adenosina, que tiene que ver con cuántas horas estuvimos despiertos ese día. Tercero, no todas las personas tienen el mismo ritmo. Algunos son alondras, es decir, que les gusta madrugar y acostarse tempranito, principalmente las personas mayores, y otros son búhos, gente que les gusta, tienen este ritmo circadiano corrido un poquito, que les gusta más acostarse tarde, levantarse tarde, ejemplo, los adolescentes. Vimos también que el sueño no es uniforme durante toda la noche, sino que tiene etapas de sueño profundo o no REM y de sueño REM, que cada etapa tiene sus propias funciones. La función del sueño profundo está vinculado al aprendizaje, a la memoria, a la maduración del cerebro y a la limpieza de todas las sustancias de desecho que se fueron produciendo durante el día. En cambio, el sueño REM es el sueño donde soñamos, donde se producen pensamientos innovadores, soluciones. Todo esto, la calidad del sueño puede verse afectada por distintas sustancias y sustancias de uso cotidiano, como la cafeína y el alcohol. Bueno, yo creo que en esta primera parte entonces hemos aprendido bastante sobre en qué consiste y vamos a hacer una segunda parte explicando algunos beneficios y algunos perjuicios sobre nuestro sueño.